Bienvenidos a Sobre la Roca. Estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, una iglesia de gentiles que Pablo no conoce personalmente todavía, pero por medio de los obreros que sí han llegado a Roma, Pablo sabe cuáles son algunas de las dudas, las preguntas y los desafíos de estos hermanos de la fe. Cada capítulo apunta a asuntos importantes a la iglesia. Ha aclarado que uno no es salvo por ser un judío, sino por su fe. Y somos iguales en la fe, sin diferencia entre judío y gentil, pobre y rico, educado o sin estudio, hombre y mujer. Cada persona puede acudirse a Dios si cree en Cristo como Salvador. Leeremos los primeros versículos tan hermosos de capítulo 5, versículos 1 a 5. Que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio de Jesucristo somos justificadas delante de Dios, y eso nos brinda las cosas hermosas anotadas en estos versículos. Primero tenemos paz con Dios, y eso no es poca cosa, hermanas. Es vivir sin temor del juicio de Dios. En lugar de eso, poder disfrutar una relación con Él como padre e hija. No con las fallas de una relación humana entre padre e hija, sino una relación como Dios diseñó que fuera. Gozamos su cuidado, protección y atención a nuestra vida diaria. Yo veo en mi hijo que se fija por el bienestar de su hija de 13 años. Le importa cada detalle de su vida y felicidad, sus estudios, amistades, su relación con Dios, su alimentación, la lleva al odontólogo. Tantas cosas, hermanas. Y si eso puede ser un padre terrenal, cuanto más desea hacer Dios por nosotras. Nos provee la salvación, nos provee la paz, nos ha puesto firmemente sobre la gracia abundante y provee la gloria que nos espera en la vida eterna. Esta vida incluye tribulaciones, pero tienen el propósito de producir fruto de paciencia y esperanza en nosotras. Solo se forman en el carácter de uno por pasar por las luchas. Entonces, hermanas, no reclaman a Dios por ellas. Él las utilizará por bien en nosotras. Por tu bien, hermana. Dijo Pablo que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nunca puede fallarte. Tomes coraje y confíes en estas verdades de capítulo 5. Leeremos Romanos 5, versículos 6 hasta 11, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá a alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay mayor muestra de amor que la de Cristo.
No murió por personas buenitas y justas, sino por las que lo rechazaron y que clamaron por su muerte. Nos amó cuando fuéramos en nuestro peor estado, hermanas, lo del puro pecador y sin ganas de conocerlo o buscarlo. Fuimos enemigos de Cristo, pero por amor eligió derramar su sangre para cubrir a cada una de nosotras si nos acercáramos a Él. Su obra en la cruz nos justificó delante de Dios, o como hemos dicho, satisfizo la ira de Dios contra el pecado en nosotras. Por más que nos amaba, Él tuvo ese contra nuestro pecado. Pero eso abrió la puerta para que fuéramos reconciliadas con Dios. Qué bella que es una reconciliación humana, pero ser reconciliadas con Dios aún más porque nos abre el camino a la vida eterna y nos recibe Dios a su familia como hijas adoptadas. Y nunca podemos agradecerle suficiente por ese amor. Leeremos la próxima parte del capítulo 5 sobre Adán y Cristo en Romanos 5, versículos 12 hasta 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La transgresión de nuestro primer padre Adán hizo caer condenación sobre la raza humana. El pecado entró al mundo por medio de su decisión y consigo la muerte tanto físico que espiritual. Esa condenación pasó a todo ser humano, dice versículo 12. Entonces todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y todos hemos pecado, pero gloria a Dios. Pablo no deja la historia allí. Si por medio de un hombre tanto dolor y maldad pudo reinar, por medio de un hombre Cristo, siendo el Hijo de Dios, gracia para salvación también entró. Versículo 16 dice que a causa de mucha transgresión en el mundo, por la desobediencia de Adán, vino Cristo para justificar al mundo a Dios. Su obediencia a la voluntad del Padre en venir al mundo y ser el sacrificio necesario nos dio la posibilidad de ser libres de la condenación y vivir justificadas en la presencia de Dios.
Estudiaremos el contraste entre Adán y Cristo en los devocionales, pero significa esto para nosotras que en este momento nuestra obediencia o desobediencia deciden nuestro destino eterno. Hermana, vos podés desobedecer la palabra de Dios y rechazar la gracia ofrecida por Cristo y experimentar por tu decisión la muerte eterna. O podés obedecer la palabra y buscar al Señor para tener guardada por delante un hogar en el cielo. La decisión de seguir a Adán o a Cristo es la más importante de tu vida y es la más urgente. Cada día vamos corriendo hacia la eternidad y mi oración es que cada una de ustedes siga a Cristo en obediencia para llegar a la vida eterna que es diseñada para ustedes. Versículos 1 y 2 de este capítulo de nuevo dicen: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que Dios nos ilumine el camino de obediencia con destino a la vida eterna al caminar cada día en su palabra. Dios les bendiga.